Bendiciones, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Vamos a reaccionar a un video, a una respuesta que le estuvo dando nuestro querido y estimado sacerdote, el padre Raúl Rodríguez, curateca, en el que mantiene una conversación con un señor que no sé cómo catalogarlo, porque yo creo que ni él mismo sabe lo que es. Si es cristiano, si es judío, si es una mezcla entre ambos. Ahora lo vamos a ver, ¿no? En los siguientes minutos, en esa reacción. El video que van a ver, bajo mi punto de vista, pues es totalmente bochornoso el baño que le da nuestro estimado sacerdote, el padre Raúl, curateca, le da una clase a ese chico que ni siquiera él mismo sabe catalogarse lo que es, ni tiene claro si está bajo la ley, si está bajo la gracia, está de la mano de la gracia, pero al mismo tiempo agarrado a la ley. Un poco de confusión mantiene el chico. Vamos a compartir pantalla. Aquí tenemos al padre Raúl, curateca, a la izquierda. Tenemos a este señor, Cristian Pérez. Y en el centro tenemos a nuestro hermano Santiago Alarcón, del canal Rincón Apologético. Pero básicamente el diálogo se mantiene entre el padre Raúl con este señor, con Cristian Pérez. Yo quiero que estén atentos a cada respuesta y a cada pregunta que le da el padre Raúl. Yo creo que no tiene desperdicio cada palabra, cada respuesta de nuestro estimado sacerdote. Vamos allá. ¿Tú eres cristiano o eres judío? Creyente en el Mesías Yeshua, hebreo. Muy bien. No respondió. ¿Eres cristiano o eres judío? Creo en Yeshua, No respondió, ¿no? Sino que da una respuesta ambigua. ¿Comes kosher? Sí. ¿Estás circuncidado? Sí. ¿Seguro? Lo daste ahí. Sí, Me parece que hace falta el cuchillito para dar por ahí. Está circuncidado, pero yo creo que la circuncisión válida debería de ser como está en la Biblia, ¿no? Pues con ese cuchillito y sin anestesia. En aquel tiempo no existía la anestesia. Si queremos ser lo más riguroso posible, esa circuncisión tiene que ser con un cuchillo bien afiladito y sin anestesia, para que sea todo bíblicamente y para que esté todo perfectamente, ¿verdad?, bajo esa antigua ley. No, lo que sucede es de que... Defíneme qué es comer kosher, por favor. Necesito saber qué es comer kosher. Evangelízame. Hay dos formas en las cuales se ve esa... La más pura, la más raíz, la más pura. Ok, de la que habla la Escritura. Es alimentación conforme a lo que está en Levítico capítulo 11. No es claro. Él dice que come productos kosher y yo sí he fabricado productos kosher. Y ahora lo voy a explicar. ¿Qué es? Llevar una alimentación conforme a lo que está en Levítico. Enséñamela, capítulo 11. muéstramela. ¿Cómo comes tú? No me vayas a la escritura. ¿Qué comes tú? No estoy entendiendo su... Sí, ¿cuál es tu alimentación? Desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿qué comes en el desayuno? ¿Qué comes en la cena? ¿Qué comes en la merienda? ¿Qué comes al mediodía? Enséñame tu alimentación kosher según Levítico 11. Pero es que aquí es donde va la cosa. Lo que sucede es de que aquí me están tratando de llevar a otro lado y no nos estamos centrando en lo que... No, te estoy queriendo mostrar tu incoherencia de que si eres cristiano no puedes permanecer en el viejo pacto, de que si eres cristiano no puedes ser judaizante y de que si eres cristiano, como te dice San Pablo, fariseo por los cuatro costados de la escuela de Gamaliel, en el concilio de Jerusalén quedó claro que ya está bien de cumplir la ley de Moisés. Por lo tanto, decídete, o judío o cristiano. No vas en medias tintas, hermano Cristian. No. Lo que sucede es de que ahí es donde está el error. Estamos diferenciando el cristianismo de lo que viene siendo lo que se llamaría judeocristiano, por así decirlo. Bien, vamos a detenernos aquí. Este chico dice ser judío. Él cree en Jesús, pero él dice ser judío y también cree en el Nuevo Testamento, como va a decir más adelante. El padre Raúl le está preguntando algo muy, muy claro, clarísimo. ¿Qué es lo que comes tú a lo largo del día? ¿Qué es lo que tú
comes? ¿Con qué te alimentas? El chico parece que no debe de seguir mucho la dieta kosher, porque si él se alimenta a base de esa dieta, pues no tiene ningún problema, ¿no? Mire, padre Raúl, pues yo diariamente pues como por la mañana, pues desayuno esta cosa, almuerzo esta otra y ceno esta bajo los preceptos de la alimentación kosher. Pero no sabe lo que es, no sabe lo que es y se dice que es hebreo, que es judío, que no sé qué cosa. Yo personalmente he trabajado 10 años fabricando embutidos en la industria cárnica. ¿Qué es el kosher? ¿O cómo se mataría a un animal, a un mamífero o a un ave para que sea kosher? Pues esos animales son faenados en un procedimiento especial llamado shejitá, en el cual la garganta de ese animal es rápidamente cortada con un corte exacto y sin dolor, con un cuchillo pues bastante afilado y liso, y ese cuchillo se llama halaf, realizado por un shohet altamente entrenado para este tipo de prácticas. Y esto se realiza dentro de unas cámaras frigoríficas adecuadas para este tipo de matanza. Luego, yo, que he estado 10 años fabricando eso, yo he tenido un rabino junto a mí, un rabino. ¿Qué hacía ese rabino junto a mí? Pues él estaba vigilando todo el proceso, revisando todo el proceso en el que yo, como operario, realizaba para la fabricación, para que él al final del todo el proceso, venía con una pegatina, la pegaba en el plástico y él certificaba que ese producto cárnico pues había pasado correctamente todo el proceso kosher. Yo por la mañana, siempre venían un lunes, ese rabino se ponía junto a mí y aunque la maquinaria y los utensilios estaban limpios y desinfectados, yo tenía que repetir todo ese proceso de limpieza. Incluso me tenía que poner con un cuchillo pequeñito para que en ningún lugar hubiera cualquier tipo de resto orgánico de otra masa cárnica que se haya preparado antes. Todo, en tema de limpieza, pues tenía que estar todo como una patena. Se picaba la carne, ¿verdad? Y todo este proceso. Pero luego, cuando había que preparar la fórmula, que es donde van los conservantes, los colorantes, las especias, etcétera, él venía con una bolsa debidamente precintada, nueva. Yo no podía usar una bolsa de especias, una fórmula de especias que ya estuviera abierta o que se hubiera utilizado para otro tipo de producto, sino que él traía una bolsa nueva, siempre nueva, y yo delante del rabino cortaba esa bolsa y él veía que yo estaba echando ese producto de nuevo, ¿verdad? Se amasaba todo muy bien y se embutía o se hacía el proceso que se debiera de hacer. Y ese rabino yo lo tenía como una sombra al lado mía, como una sombra. En ese tiempo, pues yo conversaba con ese rabino, ¿no? Le preguntaba, ¿no? Aunque yo ya lo sabía, pero ¿por qué llevan el kipá? ¿Por qué creen que Jesús esto? ¿Por qué Jesús no es lo otro, ¿no? Y luego, al final del proceso, ese rabino, como he dicho, daba una pegatina en cada cajita de esos productos y él certificaba que eso era kosher. Se hacían hamburguesas, salchichas, diferentes embutidos y eso pues luego iba a una tienda kosher que existe aún aquí en Málaga en Torremolinos. Por eso a mí este señor, Cristian, pues no va a enseñarme nada de lo que es un producto kosher y mucho menos cómo se fabrica y él debería de saber qué es lo que come, porque ni siquiera él sabe lo que come. ¿Qué es lo que come, Cristian? Pues es que no, eso no es lo que estamos hablando. A ver, tan difícil es responder lo que tú comes. ¿Cuál es tu alimentación? Quizás tu dieta no es demasiado kosher, Cristian. Cristiano es una cultura, judío-cristiano es una cultura. O eres judío del pueblo hebreo
o eres cristiano del pacto nuevo de Cristo. Ok, Judeocristiano es una cultura igual que es greco-romana o greco-latina. Entonces, o eres hebreo o eres cristiano. O eres blanco o eres negro, Cristian. O eres frío o eres caliente. ¿Estás embarazado o no estás embarazado? Pero no una cosa intermedia, ¿no? No podemos estar de una mano ser judío y de la otra pues estamos cogidos del cristianismo. Nos tenemos que soltar de alguna de las dos. Pero aún no me has mostrado, según tu Levítico 11, está tu dieta. ¿Sí? No dime qué comes. Dime cuáles son tus alimentos prohibidos. Por ejemplo, El cerdo es uno, el camarón, el pulpo. en genérico, en la Biblia te lo dice también. No sabe lo que se pierde Cristian, con lo rico que está el pulpo, con lo rico que está una tortillita de camarones. Cristian, piénsatelo, te estás perdiendo una gran parte de la gastronomía en la cual es riquísima, por lo menos aquí en Andalucía, ese tipo de alimentos pues está a la orden del día y aquí sí disfrutamos lo que el Señor ya bendijo. En genérico, dime qué tienes prohibido. Ok, animales que tengan, digámoslo así, que no rumían, pero que tengan pezuña dividida, o animales que rumían, pero que no tengan pezuña dividida. Eso es hablando de los terrestres, por así decirlo, cuadrúpedos. De los reptiles, ninguno es comestible. De los insectos, solamente lo que viene siendo las langostas, chapulines, esos son comestibles. Y de los peces... Yo no veo a Cristian comiendo chapulines o saltamontes o cigarras, como le decimos por aquí, ¿no? Yo no le veo cara de comer eso. todo aquel que tenga aletas y escamas. Entonces, ¿qué comes tú de normal? A ver. ¿Qué alimento tienes? Bueno, aquí donde yo vivo normalmente abunda lo que es pollo, carne de res, lo que viene siendo vaca, frutas, verduras, legumbres. Vale. ¿Y Jesús declara puros todos los alimentos? Sí, sí. Entonces, si dices seguir a Yeshua Mashiach, ¿por qué no le haces caso a Yeshua Mashiach? Es que ahí es a lo que yo le quiero responder, es que sí le hago caso, y aquí está la cuestión, porque hay que definir lo que es alimento para Yeshua, porque si la Torá dice que cerdo no es alimento, entonces cuando dice Yeshua que todo alimento es limpio en sí mismo, es porque todo alimento, todo lo que la Escritura estipula como alimento es limpio. Sí, sí nos podemos reflexionar en eso. Por ejemplo, si yo le comento esto, de que aquí, en donde yo vivo en México, por ejemplo, en Yucatán, no es costumbre que el perro sea alimento. Si yo digo alimento o hago la Mira, Cristian, esto es muy rápido. Jesucristo dijo que lo que hace impuro al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale por ella, porque es lo que hay en el corazón. Eso lo dijo Yeshua Mashiach, según tú. Exacto. Y automáticamente el evangelista dice, y así declaró puros todos los alimentos. Todo lo que es alimento según la Escritura. Sí. Muy bien. No, según la Escritura lo añades tú. Declaró puros todos los alimentos. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Allá en China se puede comer feto humano? Fíjense el lío en el cual se va a meter él solo. Voy a pasar un pelín para atrás, pues fíjense el lío que él se hace solo con el tema de los alimentos, ¿no? Algo tan sencillo de responder. Escuchen. Declaró puros todos los alimentos. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿Allá en China se puede comer feto humano y es alimento? ¿Eso quiere decir que es puro ese alimento? Que todo, perdona, tú, ¿quién ha dicho que tengas que comerte a tu hermano, a tu prójimo? ¿Dónde pone la Escritura que te puedes comer a otro humano? Todo lo que se mete a la boca, según la definición que me están dando, es alimento. Todo lo que se mete a la boca. Pero alma de cántaro. Entonces, con perdón, Santiago, con perdón, oyentes, entonces... Escuchen, escuchen la pregunta que le va a hacer Curateca, el padre Raúl. Pero escuchen después la respuesta que va a dar este chico, Cristian. Por favor, yo creo que más de uno se va a echar la mano a la cabeza. Esto es una locura. Es una locura lo que va a decir este chico, Cristian. Escuchen, por favor. Dando es alimento. Todo pero alma de cántaro. Entonces, con perdón, Santiago, con perdón, oyentes, entonces una mierda también te la puedes comer. Es la definición que me estás dando, sí. Ha dicho que una caca se puede comer. Vean hasta qué punto de locura llegan estos protestantes, porque este señor ni es judío, ni es hebreo, ni es nada. Y es capaz, para apoyar su punto de vista, en dar el visto bueno a cualquier cosa. Le dice Curateca, te puedes comer una popó, puedes comer popó
¿Y qué dice Cristian? Sí, claro, sí, escúchenlo de nuevo, porque esto es merecedor de escucharse de nuevo. Humano. Todo lo que se mete a la boca, según la definición que me están dando, es alimento. Todo lo que se mete a la boca. Pero alma de cántaro. Entonces, con perdón, Santiago, con perdón, oyentes, entonces una mierda también te la puedes comer. ¿Es la definición que me estás dando? Sí. Sí. ¿Eh? Es que escuche la definición que me está... Vean a Santiago. Santiago se lo está pasando. A Santiago solamente le falta ahí un cubito de palomitas o un cubito de pechuga de pollo empanada, porque se lo está pasando genial. Fíjense la cara, como se dice en México, de disfrutón, ¿verdad? En este diálogo entre el padre Curateca y este chico, Cristian. dando. Con perdón, no, es que, hermano, No, es que pero es que mira la respuesta. Para tú poder comerte a un humano, primero tienes que haber cometido un homicidio. O no respetar a los muertos, o ser impuro y tocar un muerto. No, por lo tanto, tú a tu hermano no te lo puedes comer. Pero aquí usted me está volteando lo que yo le estoy queriendo decir, porque me está diciendo usted de que todo lo que se mete a la boca no contamina al hombre, sino lo que sale del corazón. Porque muy bien, pero te vuelvo a repetir, el feto, como dice la escritura, si tú lo tocas, es un ser humano que está muerto y por lo tanto estás tocando una impureza. Por lo tanto, no te lo vas a comer. Entonces no me digas que sí que te lo puedes comer, porque el feto, según los preceptos que tú dices seguir, es un ser que ha perdido la vida y por lo tanto, si tú tocas un muerto, eres impuro. Entonces, ¿Jesús fue coherente? ¿Jesús es el Salvador, el Mesías? Fíjese lo que usted me está diciendo. Me está diciendo que Yeshua se basó en seguir la Jesús, Torá Jesús. para cumplir, Cristian. Jesús, en castellano. Si hablamos castellano, es Jesús. Si no hablamos en hebreo, todo en hebreo. Okay, para que se entienda, entonces Jesús. La lógica que usted me está diciendo es que Jesús se basó en la Torá para su estilo de vida. Y es no, Jesús llevó a la plenitud los preceptos de la ley. Porque, por ejemplo, Jesús recrimina a los fariseos que sigan tradiciones como lavar jarros, platos y demás utensilios y, en cambio, no limpien su corazón. Tú sigues limpiando por higiene, igual que yo y todo, pero no lo haces aún limpiar platos con la oración de los preceptos y con todo el ritual que manda la tradición judía. ¿Aún haces tú ese ritual de limpiar los platos con esa oración? ¿Lo haces? Es que no está en la ley de Dios, en la Torá no está esa oración, por lo tanto no la hago. Por eso... Te hago una pregunta, Cris. Claro. ¿Crees en el Nuevo Testamento? Sí. Sí, crees en el Nuevo Testamento. ¿Crees que es palabra de Dios? Sí. Pero entonces no te termino de entender entonces. Yo tampoco. Ni yo tampoco. Ni Santiago, ni Curateca, ni yo, ni seguro tú, hermano, hermana, que estás viendo este video, seguro no entiendes a este chico para nada. Y quisiera que me dejaras tus preguntas, tus opiniones aquí debajo en los comentarios. Por eso, yo es que tampoco. ¿Qué es lo que no entiende? Y le explico bien. Bueno, por dar un ejemplo. Primero, el tema de la oración. El tema de la oración. ¿Qué oración sí, qué oración no haces? ¿A qué se refiere a qué oración? Vos dijiste aquello que está en la Torá, dijiste, ¿no? Si no me equivoco, respecto a la oración. No. Lo que me están queriendo, o sea, lo que me estaba diciendo el sacerdote es acerca de que si yo sigo una oración judía de lavamiento de manos, que es lo que se conoce como Netilat Yadayim en el judaísmo. Entiendo. Entonces, si yo sigo eso, me está preguntando, pero yo le digo no, porque eso no está en la Torá. Esa oración de lavamiento de manos no se encuentra en ninguna parte en la Torá. Por eso Jesús no guardó eso. ¿Rezás el Padre Nuestro, querido? ¿Cómo? ¿Rezás el Padre Nuestro? Sigo el Padre Nuestro como un modelo de oración. A ver, esto lo dicen todos los protestantes. Yo sigo el Padre Nuestro como un modelo de oración. Sí, podemos tenerlo como un modelo. Pero ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Jesús dijo eso? Jesús dijo, oren así. Jesús nos dijo, oren esta oración como si fuera un modelo. Y luego récenla como queráis. Jesús no dijo eso. Pero mucha gente tiene ese pensamiento. No, es que eso es un ejemplo. Luego tú puedes cambiar cualquier cosa de esa oración. Eso es solamente un ejemplo para que el cristiano pues entienda cómo debe de orar. ¿Pero lo rezás? ¿A qué se refiere a rezar? Fíjense. Fíjense. Dice Santiago, a rezar. Y dice Cristian, a rezar. ¿Eso qué es? Rezar. Cuando leemos un salmo, estamos rezando. Cuando estamos leyendo el Padre Nuestro en San Mateo capítulo 6, estamos rezando. Una oración ya hecha. Eso es rezar. Orar, podemos orar de diferentes maneras. Y eso lo sabemos los católicos de sobra.
de sobra. Nadie nos va a venir de fuera de la iglesia a explicar nuestra propia espiritualidad. Pero este señor, cuando escucha la palabra rezar, él escucha eso y ya, Iglesia Católica, enseñanza de Iglesia Católica. Y él ya se pone un tanto como a la defensiva, ¿no? Se pone un poco hostil ante esa palabra, rezar. Es más, en inglés, pray, se usa tanto para orar como para rezar. Un protestante inglés tiene que decir pray para rezar. Y significa rezar. ¿Cómo lo dirá entonces? Si este señor habla con un inglés, ¿cómo lo hará? Si la palabra rezar le viene un poco mal. Recitarlo de la forma en la que Jesús nos dijo que teníamos que hacer. Repitiendo. Claro. Bueno, cuando yo hago mi oración, agarro de lo que se conoce como el Padre Nuestro, voy agarrando y voy formulando mi oración. Pero ¿por qué no lo rezás tal y como Jesús dijo que lo teníamos que rezar? Lo que sucede es de que cuando Jesús habló acerca de cómo se debe de orar, no es un modelo como tal a seguir, sino que está hablando de una forma en la cual nosotros nos expresamos ante el Eterno. Le voy a explicar de una forma. Bueno, el sacerdote quiere decir algo, me gustaría escucharlo. Sí, primero, sí es un modelo de oración porque Jesús les dice, vosotros cuando oréis, orad así, 2 puntos. Padre nuestro. Pregunto, ¿tienes hijos? Sí. Cuando nacieron, ¿hiciste Levítico 5:11? ¿Cómo? ¿Ofreciste el sacrificio de 2 pichones o 2 tórtolas, como manda Levítico 5:11? Otra pregunta que se le puede decir a este chico. La escritura, en la ley, estaba prescrito que si un hijo es desobediente al padre, ¿verdad? Pues había que llevarlo a la plaza del pueblo y apedrearlo hasta matarlo. A ver si este chico, con nuestra juventud como está, ¿verdad? A ver si cuando su hijo sea desobediente, cuando él le diga a su hijo, mira, no hagas eso porque está mal, y su hijo vaya y lo haga, a ver si tiene narices de llevar a su hijo a la plaza del pueblo y apedrearlo hasta matarlo. Eso decía la ley. Pero, como dice la escritura, solamente un precepto dejas de cumplir en la ley y te haces reo de todos. Por eso la ley no llevaba al cumplimiento de la fe. La ley no salvaba. Todos esos preceptos no valían para nada. ¿Fuiste al sacerdote y presentaste al niño o a la niña? Es que Jesús ya es el sacrificio perfecto. Pues entonces, ¿por qué unos preceptos sí que los sigues y otros no? ¿Por qué unos sí y otros? ¿Cuál es tu criterio? Si Jesús ya dice que todo alimento es puro, eso no lo sigo. Pero en cambio, Levítico 5:11, cuando tengas un hijo, le ofrecerás en el templo, si eres pobre, 2 tórtolas o 2 pichones. ¿Qué es lo que hicieron por Jesús? Jesús lo hizo, sus padres lo hicieron. Entonces, ¿tú por qué no? Pregunto. ¿Por qué unas cosas sí y otras no de los 613 preceptos? Exactamente, porque todo lo que abarca sacrificio, templo y sacerdocio es imagen y de lo que es lo celestial, de lo que es de Jesús, por así decirlo. Vale, entonces, por ejemplo, ¿tú cómo me garantizas que si vas a un restaurante y te ponen allí un buen bife, te lo comes sabiendo que es puro y que no se ha posado nunca ninguna mosca ni mosquito, que es un animal impuro? Como dice también la escritura. ¿Cómo me lo garantizas? Ok, ¿cómo lo garantizo? Muy bien, fácil la pregunta. ¿Para qué yo iría a un lugar donde yo no sabría si está contaminado? Estás escamoteándote. Cuando tú vas a la carnicería, ¿cómo sabes que esa carne no ha tocado ningún insecto? Desde que el matadero le ha quitado la vida hasta que llega a tu plato, ¿cómo me puedes garantizar la pureza de esa carne? A ver, insecto, ¿por qué insecto? ¿De dónde sacamos insecto? Pues porque, como dice uno de los preceptos, ¿dónde estás? En Levítico 7:19 dice, la carne que toque cualquier cosa inmunda no se comerá, se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, cualquiera que esté limpia podrás comer de ella. Entonces, algo inmundo, algo impuro es los insectos. ¿Cómo me garantizas tú que cuando ha muerto esa res de carne kosher que tú puedes comer, no la ha tocado ninguna mosca? O no la ha tocado ningún otro lugar que pueda ser impuro y por lo tanto la puedes comer y no la debes quemar al fuego sin tocarla. ¿Cómo me lo garantizas, Cristian? Ok, yo no lo puedo garantizar porque no... Entonces estás cometiendo pecado. Entonces, cuando cometes pecado, ¿ofreces una cabra ante el sacerdote en el templo para que perdone y expíe tus pecados? Obviamente no. ¿Cómo lo haces? Interesantísimo esa plática que ha tenido el padre Cureteca con ese chico, ¿verdad? Porque es realmente vergonzoso
hasta dónde pueden llegar para tratar de decir que están en lo correcto, ¿no? Él dice que está en la ley, que sigue la ley, pero al mismo tiempo sigue a Cristo. Pero aquí tenemos un problema. Romanos 10:4 nos dice que el final de la ley es Cristo. Es Cristo. Pero también, curiosamente, en Colosenses capítulo 2, versículo 16, San Pablo, que era fariseo, discípulo de Gamaliel, decía San Pablo a los colosenses en el capítulo 2, versículo 16, lo siguiente: que nadie pues os critique por cuestiones de comida o de bebida, ni por lo que respecta a celebraciones, novilunios o días festivos en general. ¿Qué estaba diciéndole San Pablo a los de Colosas, a los colosenses? Hablando en castellano, ya no pertenecemos al antiguo pacto, ya no somos judíos, ya pertenecemos al nuevo pacto, en el cual Cristo nos ha llevado a la plenitud de la fe. Ya nadie nos debe de señalar por no celebrar el Shabbat, por ejemplo, o por no tomar cualquier otro alimento que estaba prohibido por la ley, porque incluso los apóstoles, estando en vida, pues lo señalaban porque decían y atacaban a Jesús diciéndole que por qué los discípulos, que eran judíos, no festejaban o no guardaban el día de descanso, que era el sábado. Y Jesús se lo explicaba, porque su Señor está entre ellos, ¿verdad? Y esa era la buena noticia. El Señor estaba con los discípulos y por eso no debían de guardar el sábado. O por ejemplo, el Señor le decía: si una de vuestras bestias cae en un pozo, ¿la salvaríais? Si un hijo vuestro está enfermo, ¿lo curaríais? ¿Y qué decía Jesús? El Señor es el dueño del sábado. El Señor les criticaba a los fariseos, como este chico, que solamente se preocupaban, ¿por qué? Por lo exterior. Por lo exterior. La hipocresía, ¿no? Jesús era bastante duro con el tema de la hipocresía. Fariseos, hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Vivamos una vida de fe en el cual pues no tengamos que ganarnos esas palabras de Jesús en las cuales nos tenga que llamar también a ti y a mí hipócritas. Dios te guarde, Dios te bendiga.